previamente la teoría, después el laboratorio. Pero hoy día vamos a aclarar algunos conceptos que han desarrollado en el introductorio, ¿no? El laboratorio básicamente es, en este caso, es conocer cómo se hace, vamos a usar el osciloscopio durante todas las próximas prácticas de laboratorio, ¿no? Bien. Corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Bueno, para entender la concepción física de lo que es corriente, la resistencia y la fuerza electromotriz, vamos a suponer un modelo de conductor, es decir, un conductor eléctrico. Es decir, un alambre. Un alambre que es un elemento conductor, puede ser de cobre, de plata, de oro, lo que sea, a la que le hemos aplicado un campo eléctrico. Un campo eléctrico. Este campo eléctrico altera, digamos, el comportamiento de todos los electrones en la estructura de un alambre. Entonces, va a hacer de que los portadores de carga sean acelerados. El alambre tiene una sección transversal, vamos a considerar así, sección transversal A, es decir, área. Por eso que los conductores eléctricos se diferencian por números. Y esos números van a depender de ¿qué? Del grosor, es decir, de la sección transversal. No todos los alambres se usan por ejemplo, para la toma de corriente o para la parte superior que es para la luz. Lo que es toda la línea de toma de corriente, el amperaje, para que soporte mayor amperaje, el grosor es mayor, es decir, es el número 10, por decir, ¿no? Número 10. Y para utilizar, digamos, en la luz, utilizan el número 14. O sea, eso depende de qué, del área. O sea, ustedes van a ir a una ferretería y van a preguntar un alambre que necesito para toma de corriente. ¿A qué te van a decir? Número 10. Si la corriente, el alambre que voy a utilizar es para la instalación para los focos, a número 14. De repente necesita más amperaje, 14, menos amperaje, 16. Pero estos números dependen de qué? Del área, sección transversal. Entonces, no todos los materiales son conductores. O sea, hay elementos conductores, semiconductores y aislantes, ¿no? En este caso estamos hablando prácticamente del tema que se conoce como electrodinámica. La movilidad de los portadores de carga. Entonces, un conductor es aquel material, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, cobre, oro, que permite la movilidad libre de los portadores de carga.
Bien, pero no todos los materiales. Por eso vamos a ver ahora las propiedades de resistividad, conductividad. Bien, entonces al aplicarle una diferencia potencial a este elemento, que es un alambre, aparece un flujo de cargas, de portadores de carga. Y ese flujo viene a ser la corriente eléctrica. Entonces la corriente viene a ser flujo de portadores de carga. Pero esos portadores de carga se orientan en el sentido de la dirección del campo eléctrico. Y atraviesan una sección transversal. A. Por unidad de tiempo. Entonces la corriente viene a ser el límite de la razón de cambio de esos portadores de carga por unidad de tiempo. Coulomb por segundos, amperios. Entonces la unidad de corriente viene a ser el amperio. Pero el amperio no es una unidad estrictamente de, bueno, utilizamos como la unidad de la corriente el amperio, pero es una unidad de fuerza magnética. ¿Cómo se obtuvo esa unidad? Vamos a verlo más adelante. ¿Qué significa? El AM. El AM viene a ser una unidad de fuerza magnética. ¿Qué significa? Que hacemos pasar corriente a través de dos conductores paralelos, separados 1 metro, y estas producen una fuerza de atracción. Fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción es una fuerza magnética. Y esa fuerza magnética produce la atracción de esos dos conductores. Y esa se conoce como el famoso AM. Es decir, el choque de atracción de dos conductores. Significa entonces que la unidad de corriente es una unidad de fuerza magnética. Pero en general vamos a utilizar el amperio, ¿no? Entonces, un amperio es un coulomb por segundo. Un miliampere 10 a la menos 3 amperios. O un microampere 10 a la menos 6 amperios. Vamos a trabajar entonces con las unidades del amperio. Entonces el sentido de la corriente por convención viene a ser
el movimiento de los portadores de carga positivos. Entonces, si ustedes tienen un circuito, vamos a tener un circuito y tenemos una fuente tenemos una resistencia y tenemos acá un foquito. Y tenemos acá un switch. Cuando el switch está abierto, no hay corriente. Cerramos el switch, pasa corriente. A través de esta resistencia y también de la resistencia del foquito, que vendría a ser el tungsteno o el wolframio. Entonces, por convención, el sentido de la corriente parte de potencial alto hacia el potencial bajo. ¿Correcto? Entonces, si nosotros tenemos vamos a suponer que ese es nuestro conductor, ¿correcto? Entonces, cerramos el switch, automáticamente aparece el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es responsable de que el foquito se encienda instantáneamente. Ustedes abren el switch, se apaga instantáneamente. Cierran el switch, se va a encender instantáneamente. Entonces, ¿quién es el responsable para el encendido instantáneo? Es el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico viaja a la velocidad de la luz. Entonces, el campo eléctrico va a hacer de que se produzca un chorro de portadores de carga instantáneo. Todos los portadores de carga van a viajar instantáneamente y producen la corriente eléctrica, que viene a ser el flujo de cargas o de portadores de carga positiva. Pero ¿de dónde van? Van del potencial alto, vamos a poner acá, potencial alto hacia el potencial bajo, que vendría a ser tierra en este caso. O sea, parte, por eso que en todos los circuitos eléctricos, cuando trabajamos con la siguiente sesión, vamos a trabajar que incluso si tenemos un circuito con varias fuentes, ¿no? Por convención se parte de la fuente de mayor voltaje para trabajar en un circuito eléctrico. Pero por concepción, una vez que cierren ustedes el switch, aparece el campo eléctrico. Y este campo eléctrico va a hacer de que los portadores de carga van a viajar instantáneamente a la velocidad de la luz. Y eso hace de que el encendido de los focos, del fluorescente, es instantáneo. Pero sin embargo, vamos a analizar que que los portadores de carga, los electrones que se mueven en sentido contrario, tienen una velocidad de deriva que hace de que, suponiendo que este es un conductor de longitud L, ¿no? Entonces hay un tiempo bastante largo para que un portador de carga, en este caso un electrón, desde el parte del punto A y llega hasta el punto B, se va a demorar, si por ejemplo la longitud de este sería 1 metro aproximadamente, vamos a suponer que
se demora alrededor de una hora y tantos minutos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos electrones en la estructura cristalina como se dice, de los átomos del material, chocan prácticamente en todo el cristal y al final llegan con una velocidad de deriva bastante pequeña. ¿Correcto? Entonces, ya sabemos entonces que por convención, la corriente parte de la fuente positiva, o sea, de voltaje alto hacia el voltaje bajo. ¿Y quién es el responsable para el encendido automático de la luz? El campo eléctrico. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico viaja a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué relación hay con respecto a la velocidad de deriva? Vamos a ver entonces la relación que hay con el desplazamiento y la velocidad de deriva. Vamos acá. Velocidad de desplazamiento. O velocidad de deriva. Entonces, la velocidad de deriva, va a caracterizar el movimiento de los electrones dentro de un conductor a la que se le ha sometido al campo eléctrico. ¿Mm? Y esa es la razón justamente el por qué se produce en un conductor el calentamiento, el efecto Joule. El efecto Joule siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque la velocidad, la energía cinética con la que se mueven los portadores de carga se transforma en energía térmica, calor. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a suponer que este es nuestro conductor de sección transversal a la que le hemos aplicado una diferencia de potencial. En este caso, aparece el campo eléctrico. Al aplicar entonces el campo eléctrico, estos portadores de carga se van a desplazar del potencial alto al potencial bajo. Entonces, en este espacio, vamos a suponer que hay un desplazamiento delta de X. Estamos considerando una porción de un alambre. Y la longitud recorrida será la velocidad de deriva por delta de T.
Vamos a suponer que acá tenemos N portadores de carga. Densidad de portadores. Q carga del portador. B sub D viene a ser la velocidad de cada portador. A área de la sección transversal del conductor. ¿Correcto? Entonces, todos los portadores de carga ¿qué van a hacer? Pasan todos los portadores de carga que se tienen en ese volumen de alambre pasan a través de la sección transversal A en un instante delta de t. Entonces la carga total en el volumen de alambre vendría a ser delta de Q, que va a ser n veces el portador de carga por el volumen, que sería área de la base por altura, por delta de X. N veces portador de carga por A y delta de X vendría a ser la velocidad de deriva por delta de T. Correcto. Ahí está. Entonces la carga total que atraviesa esta sección de alambre de longitud delta de X, en ese volumen vamos a tener N veces N portadores de carga multiplicado por el volumen, Y el volumen sería área de la base por altura. Y altura delta de X es igual a la velocidad de deriva por delta de T. ¿Correcto? Entonces, de la ecuación 1, la corriente viene a ser la razón de cambio de carga por unidad de tiempo o la tasa de velocidad de transporte de carga por unidad de tiempo. Y eso vendría a ser n veces el número de portadores por Q, por A y por la velocidad de deriva. Amperios. Entonces la corriente de carga, o perdón, la corriente eléctrica que atraviesa una determinada sección transversal o un alambre es proporcional al número de portadores de carga, que es n veces Q, por la sección transversal y la velocidad de deriva.
Cuando se trata de una fuente de corriente, ustedes han visto en el laboratorio, han visto fuente de corriente continua y fuente de corriente alterna. Cada uno de ellos tiene determinadas propiedades. Si la fuente es continua, ustedes han observado en el laboratorio, a través del osciloscopio, que la señal de una fuente, por ejemplo, supongamos que esto es de 2 voltios, y esto podría ser de una batería, ¿no? Podemos tener una batería, positivo o negativo, y me dicen que esta batería es de 9 voltios. Entonces, al insertar el multímetro, ¿correcto? Ustedes han conectado esto a un multímetro y han hallado la diferencia potencial. Diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial está arrojando 2 voltios. ¿Qué significa entonces? Que esta fuente que era de 9 voltios ya se descargó, solamente arroja 2 voltios. Entonces la corriente continua, graficamos voltios versus tiempo, voltaje versus tiempo, nos arroja esta señal continua. Y esto se ve en el osciloscopio. Y si la fuente de corriente es alterna, vamos a poner este de acá, corriente continua, corriente alterna, y la fuente de corriente alterna es una señal seno coseno. Así. La corriente alterna es una fuente cíclica. Es cíclico, significa que va variando con el tiempo, varía con el tiempo, depende del tiempo. Entonces, si ustedes analizan la fuente de corriente alterna en la ciudad de Lima, por ejemplo, tenemos una fuente que nos da un voltaje máximo. El voltaje máximo, o también se conoce como voltaje pico a pico, es aproximadamente igual a 311 voltios. ¿Correcto? Y la frecuencia aproximadamente de 60 Hz. 60 ciclos por segundo. ¿Cuál es la característica entonces incluso ustedes cuando han visto esto en el osciloscopio han visto esta señal, la señal senoidal, una señal senoidal. Y ustedes han hallado el periodo de oscilación. Un ciclo tiene un determinado periodo. Y este periodo es aproximadamente, creo que de 16 milisegundos. Entonces la frecuencia es 1 entre 16. Aproximadamente, ¿no? Bien. Entonces ustedes tienen una señal de corriente continua que pues nos provee
una fuente que puede ser una batería, una pila, la batería de los celulares, la batería de los vehículos, o una fuente conocida que es una fuente de corriente continua. En cambio, la fuente de corriente alterna es la señal que ustedes van a, en el experimento, en el laboratorio, han precisado ciertas características como la frecuencia angular, la frecuencia lineal, el voltaje pico a pico, voltaje máximo. Pero cuando utilizan ustedes el multímetro solo mide valores eficaces. Es decir, el multímetro ha sido diseñado para medir valores eficaces. No mide valores medios, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes miden el voltaje de una fuente de corriente alterna o continua, el voltaje se llama voltaje RMS o voltaje eficaz. Para el caso de la corriente alterna, el voltaje eficaz, ¿cómo se relaciona con el voltaje máximo? ¿A qué es igual? Les indicó el profesor cuánto vale el voltaje eficaz con relación al voltaje máximo. Era por raíz de 2. El voltaje el voltaje RMS era el voltaje pico entre raíz de 2. Voltaje pico entre raíz de 2. Correcto. Entonces, el voltaje pico a pico, el voltaje pico solamente es esta parte, ¿ah? Van a tener cuidado, es la parte de arriba. En cambio, el voltaje pico a pico también se conoce como voltaje máximo. Entonces, esto va a ser raíz de 2 por el voltaje eficaz. Y esto es lo que ustedes miden con como se dice, con el multímetro. Correcto. Entonces, el voltaje pico a pico o voltaje máximo va a ser igual a raíz de 2 por el voltaje eficaz. Y el voltaje eficaz es aproximadamente 220. Entonces, si ustedes multiplican 220 por raíz de 2, ¿cuánto tendrían? Mm, 311.12. 311 voltios, profesor. 311 punto y tantos voltios. Este es lo que nosotros usamos en nuestro uso doméstico. Esta corriente alterna tiene un voltaje máximo de 311 voltios. Entonces, cuando ustedes van a medir con el multímetro, no van a medir 311, van a medir 220. Ya está. Bueno, este tema corresponde al tema de corriente alterna, pero en el laboratorio se tienen que adelantar algunos conceptos porque a veces, lamentablemente, ¿no? Desde hace tiempo, desde hace muchos años utilizamos esa metodología de laboratorio que no concuerda con la parte conceptual, con la parte teórica, ¿no? Bien. Entonces ya sabemos que la corriente, independientemente que si es producido por una fuente de corriente continua, que puede ser una batería, y la fuente de corriente alterna, y ya sabemos que ustedes ya saben, tienen que medir la amplitud. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿qué es esto? La amplitud 2 voltios. La amplitud es de esta fuente o de esta señal es el voltaje pico. Y si me dicen amplitud máxima, es voltaje pico a pico o voltaje máximo. ¿Qué significa? Que la corriente oscila en ese rango, entre 311 y menos 311 voltios. Y la frecuencia significa que los portadores de carga están oscilando a 60 ciclos por segundo. Significa pues que oscilan 60 veces cada segundo, ¿no?
que en otros países, como en Estados Unidos, tengo entendido que el voltaje eficaz que usan ellos creo que es de 120. Incluso la frecuencia es de 50 hercios. Bueno, nosotros usamos de 60, ¿no? Bien. Ahora veamos el concepto de densidad de corriente. Densidad de corriente. La densidad de corriente se representa con la letra J con su sombrerito, como un vector. Entonces, si nosotros tenemos un conductor, a la que le hemos aplicado un campo eléctrico, hay un flujo. Un flujo de portadores de carga que van a atravesar todo este elemento. ¿Correcto? Entonces, el vector densidad de corriente, viene a ser el límite de la razón de cambio de la corriente por unidad de tiempo, unidad de área. Cuando esta sección transversal es bastante pequeña y este viene a ser igual a la derivada de I respecto al área. Significa entonces que la densidad de corriente es una magnitud que mide la corriente que atraviesa por unidad de área. Entonces, cuando un elemento conductor es homogéneo, esto se cumple para un conductor homogéneo. ¿Qué significa? Que ese conductor no tiene ninguna aleación, es puro. Por ejemplo, cobre. Pero si yo tengo cobre y aluminio, entonces ya no se cumple esto. Esta relación se cumple para un elemento conductor. O de repente tengo una parte que es oro y una parte que es cobre. Es decir, ustedes han fabricado, ¿no? Los futuros ingenieros industriales, ¿qué quieren hacer los ingenieros industriales? Reducir la pérdida de energía en un conductor. Entonces se ponen a investigar, a estudiar las características físicas, químicas del material, ¿no? Ahora la tecnología, ya los futuros próximos 20 años, va a ser reemplazado por el grafeno, ¿no? Entonces el grafeno tiene propiedades más importantes, más completas incluso que el cobre. Tiene también las características de conductividad, incluso es mucho más conductor, ofrece menos resistencia. Entonces, la industria va a depender de eso, ¿no? Va a depender de cuán importante es construir, por qué el cobre es como se dice, es el material industrialmente más barato, ¿no? Que se puede fabricar, incluso su tecnología de fabricación es más simple. Pero si ustedes quieren fabricar un conductor que tenga menos resistencia, un superconductor, entonces la tecnología es mucho más complicada, su costo es más alto, etcétera, etcétera. Va a depender de qué, de las características propias del material. Entonces, cuando el material es puro, se conoce como material homogéneo. Significa que, por ejemplo, cuando ya estudiemos, digamos, en el caso de los cables coaxiales,
¿no? Los cables coaxiales son una combinación de dos conductores, un conductor interno que lleva el cobre y un conductor externo que va a tierra, además tiene aislante y tiene distintas propiedades, ¿no? Bien, entonces, la densidad de corriente se mide como la razón entre la corriente y la sección transversal. Y las unidades serían pues amperio sobre metros cuadrados. Amperio sobre metros cuadrados. Y la densidad de corriente como vector también está relacionado con la velocidad de deriva. Y nosotros sabemos que la corriente hemos definido como el número de portadores de carga por N por la sección transversal y por la velocidad de deriva. Y esto simplemente sería N veces Q por la velocidad de deriva. Entonces, la densidad de corriente también podemos representar a través de esta ecuación. Pero la ecuación más usada es I sobre A, como la tasa de cambio del flujo de corriente por unidad de área. Pero si además, si la velocidad de deriva varía de un punto a otro, es decir, no es homogéneo, entonces se puede calcular la corriente como el flujo de la densidad de corriente. Es decir, la corriente viene a ser igual al flujo de los portadores de carga. Y este flujo viene a ser la integral por diferencial de área. Es decir, si la velocidad de deriva varía, digamos, de un punto a otro en un conductor, la corriente también se puede hallar a través de esta ecuación como el flujo de la densidad de corriente. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. ¿Cuál es la velocidad de desplazamiento de los electrones en un alambre típico de cobre? De radio 0.815 milímetros. Que lleva una corriente de 1 amperio. Suponiendo
que existe un electrón libre por átomo. ¿Cuál es la velocidad de deriva? El desplazamiento de los electrones según un alambre de cobre. Alambre de cobre. Nos están diciendo que el radio es de 0.815 milímetros. Además, lleva una corriente de 1 ampere. Y también hay que considerar que existe un portador libre por átomo. Esos son los únicos datos. Ya está. Entonces, del concepto. El concepto me dice que la corriente, si considero una cantidad de n de portadores de carga, está definida como n por q por la sección transversal por la velocidad de deriva. Entonces, a partir de esta ecuación, hallo la de velocidad de deriva, que sería igual a la corriente entre el número de portadores de carga por la carga y por la sección transversal. Tengo la corriente, la carga, el área, pero necesito un número de portadores de carga. No conozco. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hallar número de portadores de carga. Pero si me dicen me están dando el dato, me dice que existe un electrón libre por átomo. Entonces, la densidad de electrones debe ser igual a la densidad de átomos. Correcto. Y la densidad de átomos, N, ¿cómo se define? Como la densidad de este caso del material por el número de Avogadro entre la masa molar. Número de Avogadro. Y el número de Avogadro es 6.02 por 10 a la 22. Átomos por mol. Y la masa molar para el cobre, 63.5 gramos por mol. ¿Qué más?
¿Qué más necesitamos? La densidad del cobre. Entonces, la densidad del cobre es 8.93 gramos por centímetros cúbicos. La carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Área, pi por r cuadrado. Correcto. Entonces, reemplazamos en la ecuación 2 que la velocidad de deriva es la corriente entre n por la carga de los portadores del electrón por la sección transversal. Este es igual a 1 ampere entre n. Y n es igual a la densidad, que vendría a ser 8.93 por el número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 22, entre la masa molar, que es de 63.5, por la carga, 1.6 por 10 a la menos 19, y el área, que sería pi por el radio. Nos están dando el radio, que es 0.815 milímetros. En unidades de metros, ¿cuánto sería? 0.815. Hay que transformar. Un metro, ¿cuántos milímetros tiene? 1000. 1000. 1000. 10 al cubo. 10 al cubo o a la menos 3. No, a la menos 3, profesor. A la menos 3. A la menos 3 metros. Todo eso elevado al cuadrado. Y ya está. Y toda esa velocidad de deriva debe salir 3.54 por 10 a la menos 2. Entonces, la velocidad de deriva en el cobre es aproximadamente igual a 3.54 por 10 a la menos 2, a la menos 5. Ya ustedes lo comprueban, a la menos 5 metros por segundos. Fíjense entonces, esta es la velocidad de deriva para el cobre. Fíjense, independientemente de obviamente va a depender pues del diámetro, ¿no? Pero en promedio es esa, va a depender de qué, del diámetro. Entonces la velocidad de deriva es la velocidad con que un electrón va a viajar a través de todo el alambre. Y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si ustedes tienen su carro y tiene la batería y tienen el, como se dice, el... Profesor, disculpe. Profesor, ¿me escucha? Escucho. En el primer ejercicio no tendría que transformar las unidades a las del sistema internacional porque hay algunas que reemplazo que están en gramos y otras están en centímetros cúbicos, como el caso de la densidad. Claro, O hay igual, que transformarlo en las unidades internacionales, pero
Acá, en el caso de la densidad, vamos a ver, vamos a ver, ahí está. Por ejemplo, la masa molar está en gramos por mol. La densidad del cobre está en gramos por centímetros cúbicos. Estos gramos se van a ir. El Avogadro es átomos por mol. Ese mol se va a ir con el mol de la masa molar. Y más o menos, a ver, compruébalo, convirtiendo el sistema, más o menos esa es la velocidad, ¿no? Bien, vamos a suponer que supongamos que tenemos una batería. El cable del motor de arranque, es decir, del switch de la llave, acá tienen ustedes un switch. En este caso, este cable del motor, del switch, de la llave, de la batería que va hacia el arrancador del auto, hacia el arrancador del auto, porque el auto tiene un arrancador, es 1 metro. Y es de cobre. Correcto, es de cobre. Entonces, ¿cuál es el tiempo promedio? Tiempo aproximadamente para que un portador de carga desde la batería hasta el arrancador del vehículo que mide 1 metro. ¿Cuál es más o menos el tiempo promedio que se demora en moverse un portador de carga prácticamente una distancia de 1 metro hasta llegar hasta la arrancadora? Imagínense. ¿Cuánto sería? 0.28 por 10 a la 5. No, pues, si la velocidad de deriva hemos sacado promedio, que es de 3.5 por 10 a la menos 5 metros por segundo, más o menos, ¿cuánto es el tiempo con esta velocidad para transportarse 1 metro? 1 metro. ¿Cuánto sería? En horas. Es decir, el tiempo en horas. ¿Cuánto se demora? Y esto estamos hablando de un alambre, de esos alambres que utilizan en los cables mellizos. El radio o el diámetro aproximadamente es del orden de 0.01 milímetro. A ver, ¿cuánto es el tiempo? En horas. Mientras van pensando, veamos ahora lo que es la resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica. Justamente ese es el factor principal por las que los fabricantes, ustedes que van a ser industriales, los ingenieros industriales, quieren optimizar, digamos, la línea, ¿no? O sea, están produciendo cobre. Pero ustedes tienen otro pensamiento científico. Quiero optimizar la calidad del material, quiero optimizar que la resistividad sea menor. Debe haber algún factor que implique de que el material que ustedes, obviamente, el industrial va a decir, yo quiero un producto que mi costo de producción sea menos, pero el rendimiento sea alto. Es como si yo quiero construir un cable, fabricar un cable de tal manera que el transporte de la energía desde la central de Mantaro hasta Lima pierda menos energía. ¿Correcto? O sea, tengo que aprovechar al máximo la energía.
Ese es como el caso de las celdas fotovoltaicas, ¿no? Las celdas fotovoltaicas tienen ciertas propiedades que ustedes deben conocer. ¿Qué significa, cómo funciona una celda fotovoltaica, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la radiación que emite el sol, la celda fotovoltaica no absorbe, hacemos un ejemplo simple, del 80-90%, ¿no? Absorbe un 20 o un 30%. O sea, aprovecha, digamos, esa energía. No tiene esa capacidad de absorber la máxima energía que emite el sol. ¿Por qué? Porque la cualidad del material no está preparada. Actúa como un espejo, ¿no? Es decir, impacta los fotones y una parte de los fotones se van al espacio, se pierden, ¿no? Se pierden, o sea, no se puede absorber el 80%, o por lo mínimo, ¿no? Que sería el 80 o 90%, no el 100%. Entonces ahora los ingenieros y los científicos que se dedican a la ciencia de materiales están estudiando para mejorar esas características de la celda fotovoltaica, de tal manera que yo aprovecho el 100% de los fotones que llegan y obviamente basado en la teoría de Albert Einstein, ¿no? Que es el efecto fotoeléctrico. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Un momentito, vamos a hacer un recubrimiento especial del material de tal manera que voy a aprovechar toda esa energía, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los materiales industriales como el cobre, ¿no? Obviamente el cobre pues es el material más barato y de fabricación más simple. Obviamente las características de pérdida de energía es innegable. Entonces, ¿qué hace el ingeniero? El ingeniero dice, un momentito, si yo quiero reducir mi pérdida de energía en el transporte desde Mantaro hasta Lima, ¿qué hago? Aumento el voltaje, la diferencia potencial, a 300.000 voltios y reduzco el amperaje. Con eso estoy reduciendo mi pérdida de energía, que se llama pérdida de energía por efecto Joule. Bien. Entonces la resistencia eléctrica vamos a graficar para interpretar este concepto. Vamos a suponer este conductor, a la que le hemos aplicado una diferencia potencial y aparece el campo eléctrico. Además, aparece la densidad de corriente, que hace de que se desplacen en los portadores de carga. ¿Correcto? Y sabemos que esto viene del voltaje A hasta el voltaje B. Significa que el voltaje B está a potencial alto, y este punto está a potencial bajo. Correcto. Entonces, la diferencia de potencial entre los terminales A y B es igual a la integral de E por diferencial de R. Desde B hasta A. Y esto es igual a E por L. Y este es el alambre de longitud. Vamos a considerar alambre de longitud L. L, así. Correcto. E por L. Entonces, de acá obtenemos que el campo eléctrico es la diferencia potencial entre los terminales A y B entre la longitud o la distancia. Voltios por metros. Pero la densidad de corriente
J también J se expresa en función de sigma por E. Sigma por E, es decir, por diferencia potencial entre L. Además, la diferencia de potencial entre A y B, también se define como la resistividad por L entre A, por I. Ecuación 4. Entonces, de 4, la corriente entre la diferencia de potencial va a ser igual a sigma por diferencial de potencial entre L. Y este es igual a la diferencia de potencial entre ρ por L. Y a partir de esta ecuación, diferencia de potencial B va a ser igual a ρ por L entre A. Ρ por L entre A. Por I. Y todo esto viene a ser la resistencia. Por lo tanto, la diferencia de potencial aplicado entre el terminal A y B es proporcional a la intensidad de corriente. Y esa constante de proporcionalidad es la resistencia. R por I. Esta es la famosa ley de Ohm. Ley de Ohm macroscópica. Que la constante de proporcionalidad entre el voltaje aplicado viene a ser la resistencia. Un ratito.
A ver, dentro de los materiales que se trabaja en la electrónica, hay materiales que se le conoce como materiales ómicos. Correcto. ¿Por qué se dice que los materiales son ómicos y hay materiales que no son ómicos? Es decir, materiales no ómicos. Correcto. Parte del concepto. ¿Qué significa entonces? Fíjense, acabamos de deducir que la ley de Ohm nos dice que el comportamiento el voltaje aplicado va a ser proporcional a la intensidad de la corriente. Y esa constante de proporcionalidad es la resistencia. Y esta es una función lineal. Entonces, si ustedes grafican, bueno, si grafican intensidad versus voltaje, van a hallar una función lineal, es decir, una ecuación que depende de una función que vendría a ser A sub 0 más la pendiente por X1. Si ustedes comparan esta ecuación con esta ecuación, es una ecuación lineal. Correcto. Entonces, cuando ustedes aplican una diferencia de potencial a una resistencia, por ejemplo, puede ser una resistencia de carbón, incluso los potenciómetros, que son resistencias variables, o las resistencias cerámicos, o los que son resistencias ajustables, esto se conoce como potenciómetro. El potenciómetro es un regulador de voltaje. Y eso van a utilizar en el laboratorio. ¿Correcto? Para, por ejemplo, demostrar la ley de Ohm. Ustedes van a demostrar la ley de Ohm. Para demostrar la ley de Ohm, ustedes van a graficar voltaje versus, van a llenar la tabla. Van a medir dos magnitudes, ¿no es cierto? Corriente y voltaje. Si ustedes le dan un voltaje V1, pasa una corriente I1. Voltaje V2, obtienen una corriente I2. Voltaje N, IN. Esas dos magnitudes ustedes van a llevar a la gráfica. Si ustedes grafican, ¿qué estamos analizando? El comportamiento, ¿no es cierto? ¿De qué? De la corriente y el voltaje en un elemento, podría ser en este caso una resistencia de carbón. ¿No es cierto? Ustedes han hecho un circuito. Incluso acá, vamos a colocar un amperímetro y un voltímetro. Cuando varía la fuente, la resistencia de carbón. Entonces miden la corriente, aplican un voltaje V1, mide la corriente I1. Aplican voltaje V2, miden la corriente I2. Y van a graficar, si ustedes grafican intensidad versus voltaje, van a hallar una curva así. Correcto. Una curva
XX, que son los valores medidos, X son valores experimentales, y esta raya continua viene a ser el valor ajustado. Y ustedes tienen que hacer el ajuste lineal que se hizo en Física 1. ¿Se acuerdan? Ajuste de una función lineal. Y esa es la función lineal, esta de acá. Entonces, al graficar B1, B versus I o I versus B, van a obtener estos puntos XX que son los experimentales. Luego de hacer el ajuste, van a obtener esta ecuación, donde el intercepto va a ser A sub 0 y la pendiente va a ser M. O sea, la tangente de teta va a ser M, la pendiente de la curva. ¿Se dan cuenta? Entonces, este comportamiento de un material, que es prácticamente la respuesta del material a la diferencia de potencial aplicado, es proporcional a la intensidad que circula por el elemento, en este caso la resistencia. Si esta resistencia es de carbón, la respuesta va a ser lineal, como están viendo en esta curva. A ese tipo de material que ofrece una resistencia, pero el comportamiento es una curva lineal, se le conoce como material óhmico. Es decir, obedece a la ley de Ohm o cumple con la ley de Ohm. Y los materiales que no obedecen a la ley de Ohm se le conoce como materiales no óhmicos. Dentro de eso, por ejemplo, podemos tener el LED. Este de acá es un LED. O podemos tener también un diodo, ¿cierto? Los diodos son así más o menos. En este caso no tenemos diodo, tenemos un LED. Entonces, cuando ustedes van a graficar, ya ese creo que es en el segundo laboratorio, van a graficar intensidad versus voltaje. Es decir, ustedes ¿qué han hecho? Han construido, vamos a trabajar con un diodo, con un LED. Un LED. Fuente, amperímetro, voltímetro. Ya saben que el amperímetro se instala en serie y el voltímetro se instala en paralelo. Y acá tenemos LED. Correcto, entonces ustedes le han aplicado un voltaje V1, obtuvieron una corriente I1. Aplicaron un voltaje N, obtienen una corriente N. Esas dos magnitudes van a llevar a la gráfica. Así. Grafican y obtienen una curva así. Este sería para el LED. Pero además no solamente van a trabajar con LED, también van a trabajar con un foco. ¿Correcto? Van a trabajar con un foco. Y la curva en el foco es así, cuadrático. Tanto para el LED como para el foco, en este caso puede ser foco o puede ser LED. Acá ya no hay comportamiento, digamos, lineal. O sea, teóricamente, nos dicen que en el espacio inicial, digamos así, del instante en que recién le aplican la diferencia de potencial, el espacio inicial es casi lineal y de ahí recién cambia. ¿Por qué? Porque la resistencia va a ser proporcional a la temperatura, al cambio de temperatura. Cuanto va calentándose en el caso del LED o en la resistencia, en el caso del foco,
que es una resistencia de wolframio, esto va a cambiar el comportamiento. Significa entonces que esta de acá es una curva cuadrática. Entonces ustedes tienen que graficar, van a graficar intensidad versus voltaje, o si grafican voltaje versus intensidad, van a obtener una curva cuadrática. A ese tipo de elementos que cuando le hemos sometido a un estudio o le hemos aplicado una diferencia potencial y su comportamiento a la hora que ustedes han graficado esta tabla y obtienen una curva de esta naturaleza, tanto para el LED como para el foco o para el diodo, ese tipo de elementos se conocen como elementos no óhmicos. No óhmicos porque no cumplen la ley de Ohm. La ley de Ohm es una función lineal. Esta es una función cuadrática, ¿no es cierto? Entonces ya no es óhmico. En ese caso son pues ciertos elementos, como el diodo, el LED, el foco de una lámpara. ¿Por qué? Porque una lámpara convencional, el foquito lleva un material resistivo. Y ese material puede ser de tungsteno o puede ser de wolframio. Y que ya casi ha dejado de fabricarse, porque ahora prácticamente los focos son de LED. Bien, jóvenes, un ratito vamos a llamar la asistencia antes que se nos pase la hora. A ver, se encuentra al arco Miranda. Presente, profesor. Ok, Araujo. Presente, profesor. Ok, Atalaya. Presente, profesor. Ok, Bardales. Presente, profe. Barrantes. Bautista. Presente, profesor. Ok, Bendezú. Verdejo. Presente, profesor. Calderón. Cayupe. Presente. Presente, profesor. Ok, Chambi. Presente, profesor. Chariarse. Presente, profesor. Flores. Presente, profesor. Ok, Florian. Presente, profesor. González. Presente, profesor. Guillermo. Presente, profesor. Ok, Guamaní. ¿Qué más? Machaca. Martínez. Machaca presente. Presente, profesor Martínez. Narvarte. Profesor, Dime. tuve un problema con Barrantes presente. Es que tuve un problema con mi internet, pero ya se restableció. Ok, Narvarte presente. bien. ¿Qué más? Osís Cabello. Presente, profesor. Pacheco. Poma Navarro. Presente, profesor. ¿Qué más? Quispe. Presente, profesor. Quispe Jara, Quispe Nestares, Quispe Toscano.
Entonces son 3 primos. Ramírez, Mendizábal, Rodríguez, Rojas, Santa María, Turriarte, Turriente presente, profesor. ok, Valdivia, Valdivia Delgado, presente, profesor. Valdivia Diana, Valentín, Vicaña Presente, y Presente, profesor. Chalupa. Vicaña Profesor presente. Valentín presente. Están Ya, durmiendo, seguro que tienen que presente. despertarse. Pues. Despertad. Ya está. A ver quiénes están con falta. Vamos a ver. Barrantes sí está, correcto. ¿Quién más? Guamaní Ramos, ¿está presente o está en el chat? ¿Está o no está? No está. ¿Qué más? Nada más. ¿Alguien que no le haya llamado? Bien. Entonces, vamos a terminar esta parte, por favor. Nos falta 2 conceptos más y ya terminamos. Todavía nos falta fuerza electromotriz. Teoría de la conducción eléctrica. Sabemos que la densidad de corriente es proporcional a la velocidad de deriva. ¿Correcto? Entonces, la densidad de corriente también se define como n veces el número de portador de carga por mu sub E por el campo eléctrico E. Donde mu sub E se define como movilidad de los electrones. Movilidad de los electrones. N es número de portadores de carga y E es la carga del portador y es el campo eléctrico. Además, la velocidad de deriva entonces se define como mu sub E por E. Sí, por E. Significa entonces que la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. Microscópicamente sucede eso, ¿no? Por eso se conoce como la teoría microscópica de conducción eléctrica. Y la teoría de Ohm es la teoría macroscópica de conducción eléctrica. Entonces, la densidad, vamos a conocer así, la conductividad eléctrica que se representa con sigma es igual a la inversa de la resistividad. Y este es igual a n veces el portador de carga por mu sub E. Así. N por mu sub E. Entonces, la densidad de corriente de la ecuación 1 y la ecuación 4
la densidad de corriente va a ser igual a sigma por el campo eléctrico. Y sigma es 1 entre ρ por E. Es decir, podemos entonces relacionar la densidad en función de la resistividad. Resistividad es ρ. Por lo tanto, la densidad de corriente va a ser igual a n veces los portadores de carga por la velocidad de deriva, y este es igual a sigma por E, y este es igual al campo eléctrico entre ρ. Donde la resistencia es ρ por L sobre A, y las unidades son ohmios por metros. Ohmios por metros. A ver. Rho por L sobre A. Donde las unidades de Rho son ohmios por metros. Así. Y las unidades de la conductividad es ohmios por metros a la menos 1. Por ejemplo, en el caso de los materiales que son conductores, tienen ciertas propiedades específicas que obviamente nos entrega o nos da el fabricante. De repente, en algún momento, ustedes van a trabajar en una empresa que va a fabricar determinados elementos conductores. Por ejemplo, el cobre. El cobre. El cobre tiene una conductividad aproximada de 0.5958. Y una resistividad de 0.0172. Dentro de los conductores, el que tiene mayores características es la plata. Después viene el cobre, después viene el oro. La plata tiene una conductividad de 0.63. Mayor conductividad. Y una resistividad de 0.0164. Mayor conductividad, menor resistividad. He ahí la razón. ¿Por qué se usa el cobre como conductor? Porque industrialmente es más barato.
¿no es cierto? Los ingenieros industriales tienen que estudiar las cualidades específicas de un material, ¿no? O sea, yo quiero fabricar un producto, pero que sea rentable, ¿no? Rentable significa, pues, que el costo de producción sea barato, ¿no? O sea, lo mínimo. Pero al minimizar el costo, puedes bajar la calidad del material, como lo hacen los chinos, ¿no? Los fabricantes chinos fabrican un componente electrónico dependiendo de cada país, ¿no? Si, por ejemplo, va a exportar a Estados Unidos o a Europa, incluso a Brasil, la calidad del material que va a utilizar es distinto por la exigencia del mercado, ¿no es cierto? Pero también su costo se eleva. Lo mismo, entonces fabrican un accesorio para el Perú o para América Latina, no dicen, no, ahí no pasa nada, consumen cualquier cosa, entonces nos mandan un producto que, por eso que ya en el Perú ya conocemos que un producto chino, barato, no dura, ¿no? ¿Por qué no dura? Porque el fabricante tiene que ver cuál es el costo industrial, costo. El costo va a implicar en la calidad. La calidad implica costo mayor. Ustedes son especialistas en evaluar eso. Entonces, mínimamente, ¿no? Mínimamente el material que tienen que utilizarse tiene que tener ciertas cualidades. No solamente en la industria de los metales o conductores, ¿no? En todo, ¿no? Plásticos, componentes de una, como se dice, de un equipo electrónico que nosotros usamos en el Perú, ¿no? Cuando nosotros estamos pensando qué hacer, ya en la China ya han inventado, ¿no es cierto? Hace un tiempo estaban haciendo un proyecto unos jóvenes, cómo detectar el estado el estado ¿cómo se dice?, de embriaguez de una persona, o que una persona que esté ebrio suba al vehículo y quiera manejar. Entonces, crear un sistema, un sensor que detecta que la persona que va a manejar está ebrio. Entonces, por tanto, el carro no va a arrancar, haga lo que haga. Y mientras estábamos pensando eso, ya estaba el sistema, ya habían creado en la China. ¿Se dan cuenta? ¿A través de qué? De sensores. Entonces, ahora pues toda la tecnología está avanzada. Entonces, ustedes ya tienen que los conocimientos científicos son la base para la transformación y la creación ¿de qué? De los materiales, la tecnología, etc. Otra relación que nosotros nos estamos pasando es que hay una relación entre la resistencia o la resistividad y la temperatura. Correcto. La resistividad y la temperatura. Justo lo que decíamos, ¿no? Los materiales no ómicos, efectivamente, la resistividad es proporcional a la temperatura. Y este es igual a ρ sub 0 por 1 más alfa por el cambio de temperatura. En el caso de los semiconductores, la resistividad disminuye con la temperatura.
Es decir, si la temperatura en el conductor se eleva, los iones en el conductor vibran con mayor amplitud. Esa es la razón del calentamiento. Y eso significa que aumenta la probabilidad de colisión de los electrones con los iones. He ahí la razón de que o sea, no hay, digamos, un elemento ideal, ¿no? Que podría ser un superconductor. Entonces, un elemento ideal es el superconductor. Entonces, el superconductor no permite, pues, no hay resistencia nula. Que se ha fabricado, se están fabricando superconductores para trabajar en los laboratorios de alta tecnología, ¿no? Llámese en Viena, en el acelerador de hadrones, en Estados Unidos, en Francia, en los grandes aceleradores de partículas, utilizan superconductores. Pero a nivel industrial no, porque su costo es muy alto, aunque ahora ya la ciencia está desarrollando lo que es el grafeno. Entonces el grafeno va a reemplazar a una serie de componentes electrónicos, o ya está reemplazando, ¿no? Entonces la tecnología va paralelamente a eso. Si bien es cierto, la tecnología desarrolla, pero la ciencia tiene que estar ahí inmersa. Ustedes, ingenieros industriales, tienen que alinearse en ese sentido, ¿no? Yo quiero mejorar algo, entonces tengo que ir desarrollar en la parte científica. ¿Qué necesito? De repente, ya. Entonces, ¿qué hacen ahora? Bueno, esta es una parte de la tecnología, ¿no? Que ya se está desarrollando el grafeno. Y el grafeno en realidad ya los próximos 10 años ya va a salir, ya está saliendo, ¿no? En España ya están fabricando componentes con grafeno. Bien, jóvenes, entonces la siguiente clase terminaríamos con la energía de un circuito eléctrico y la FEM. Hoy día nos quedamos acá porque tengo laboratorio de física 1. Profesor. Bien, jóvenes. Profesor. Cuídense. Profesor. Dime. Profesor, buenos días. ¿Ha pasado por si acaso lo que está haciendo este documento, este material? Sí, les he subido al aula virtual. Ah, ya, profesor. Para que lo descarguen. Ok. Cuídense, nos vemos.